Luis Santamaría del Río es uno de los rostros más conocidos para hablarnos de las sectas y de los nuevos movimientos religiosos. Muy conocido en España y yo creo que también muy conocido en los países de Hispanoamérica. Con él vamos a hablar de este tema complejo, preocupante de las sectas y de todas las consecuencias que tienen a nivel personal y también a nivel social. Pues le damos la bienvenida cruzando fronteras a Luis Santamaría del Río. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Muchas gracias, Fernando. Encantado de estar contigo y con todos los que quieran acompañarnos este tiempo de charla, de diálogo. Estupendo. Bueno, de este tema tan amplio de las sectas, los desafíos, heridas, esperanza, sería un poco de lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Yo creo que este es un tema que teníamos de alguna manera pendiente porque es una frontera que no sé si hay que cruzar o que hay que arreglar, no sé lo que habría que hacer, pero lo primero es preguntarte cómo nació en ti el interés por el fenómeno de las sectas. Pues empezó por un tipo de curiosidad intelectual. Yo estaba en el instituto, estaba estudiando cuarto de la ESO y en la asignatura de ética el profesor Javier nos encargó, nos mandó que hiciéramos un trabajo por grupos sobre problemas del mundo actual y con otros tres compañeros, el grupo que formamos decidimos investigar el tema de las sectas porque nos parecía interesante, algo misterioso, desconocido. Y a partir de ahí, de las lecturas que hice, de los recortes de prensa que fui reuniendo, pues nació esta pasión intelectual que muy pronto se mezcló necesariamente con la ayuda a las víctimas. ¿Por qué? Porque en cuanto, siendo yo adolescente, estoy diciendo que empecé con 15 años, pues poco tiempo después con otro trabajo escolar ya en bachillerato y en cuanto empecé los estudios universitarios, pues empezaban a llegar peticiones de ayuda de familias, de personas desesperadas a veces. Y bueno, pues esto ha ido yendo a más, conociendo a muchas más víctimas, metiéndome más en el tema, pues hasta hoy, y de esto hace veintitantos años, 27. O sea, que esto se puede decir que casi es como una vocación, ¿no? Sí, así lo entiendo yo y además en los distintos cambios que ha habido en mi vida y en la evolución, pues esto ha permanecido pues también con esa vocación de conocimiento y de servicio. Claro, tú como eres especialista en este tema, normalmente utilizamos el término secta quizá con mucha ligereza. ¿Cómo lo defines tú desde tu experiencia y de todos los estudios que has dedicado a este asunto? Bueno, es cierto que la palabra secta es controvertida, es utilizada con mucha superficialidad. Tú mismo lo has apuntado muy bien, Fernando. Y de hecho, los políticos, que casi todo lo que tocan lo estropean, lo utilizan como arma arrojadiza, recuperando quizás una concepción de secta que tendríamos que desterrar, pues ellos la han traído otra vez, que es la de la confrontación, ¿no? O sea, durante mucho tiempo fue la palabra que utilizaban las religiones, ¿no? Para ofender al otro, para ir contra las minorías, etcétera. Y ya desde el siglo XIX se empezó a utilizar en un sentido técnico por los sociólogos y en el siglo XX entraron los psicólogos, ¿no? Para darle esa carga negativa otra vez, pero ya no desde los prejuicios, sino desde la realidad. Yo no tengo una definición propia de secta, entonces me gusta citar y hacerlo debidamente la de mi compañero Vicente Jara, que pertenece también a la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, igual que yo, y Vicente tiene una definición muy sintética. Yo es la que les digo a mis alumnos que se tienen que aprender de memoria, mis alumnos en el instituto, que es la siguiente: una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, tres conceptos muy concretos que son depredación, el buscar presas, el ir a la caza, en este caso de personas, mediante el mimetismo, haciéndose pasar por grupo religioso, asociación cultural, grupo terapéutico, lo que sea, y el señuelo, eso que atrae y despista. Y entonces, claro, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, sería la palabra engaño. Es cierto que hay manipulación mental en muchas ocasiones, distintos grados, pero la clave es el engaño. Yo a mis alumnos les muestro la foto de un anzuelo y les pregunto, ¿es que los peces son tontos cuando muerden el anzuelo? No, es que los peces no ven el anzuelo, ven otra cosa, ¿no? Ven ese cebo, ven ese señuelo. Entonces no estamos hablando de aquí de ser más tonto o menos tonto, sino de un fenómeno que tiene esos elementos de grupal, de espiritual y lo que sea, pero en el que hay engaño.
¿Y qué formas de sectarismo ves más activas actualmente en el mundo hispano? Bueno, pues hay diversas formas. A veces cuando nos centramos en una sola, cuando a veces la pregunta es qué te preocupa más, qué es lo que está llegando ahora más a la gente, pues necesariamente restringes, no a un solo tipo. Entonces yo destacaría, por un lado, destacaría tres, cuatro cosas. Por un lado, las sectas de toda la vida, las sectas clásicas que siguen estando ahí. Es verdad que muchas están en un registro religioso y a mucha gente no les interesa, no les atrae. Es decir, nuestro mundo secularizado, pues como dicen algunos, ¿no? Si no me atrae la Iglesia Católica y sus compromisos, ir a misa el domingo, ¿cómo me van a atraer los testigos de Jehová que tienen más reuniones a la semana, que es un compromiso mayor? Entonces, bueno, pues, pero ahí están y siguen captando y tienen a un montón de miembros en todo el mundo, también aquí entre nosotros, en España, en todos los países iberoamericanos. Están las sectas clásicas, ¿no? En el ámbito religioso, esotérico, pero en un segundo lugar, lo que está más en auge hoy, lo que crece más y lo que atrae más a la gente de todas las edades, desde la tercera edad hasta los adolescentes, es ese universo raro del New Age, de la nueva era, de ese esoterismo difuminado, de esas terapias espirituales, de ese encontrarse bien con uno mismo, que tiene un escaparate súper atractivo, que tiene un señuelo muy atrayente, pero que después tiene un trasfondo mucho más oscuro y mucho más negativo. En tercer lugar, como una prolongación de esa New Age, de esa nueva era, pues muchas propuestas, que a lo mejor ya no podemos hablar de sectas estrictamente, propuestas de coaching, propuestas de empoderamiento, de ahora incluso el trading y todas estas cosas que están tan de moda por internet y que atraen sobre todo a la gente joven y a los adolescentes, pues hacerte rico, tener éxito, ser un as en todas las dimensiones de tu vida, esos entrenamientos, ¿no? Que los proponen unos gurús y unos mentores que lo han experimentado, que han cambiado en su vida y bueno, pues lo hacen mediante técnicas de las sectas de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, está ahí en esa confluencia y de hecho, pues yo en cuanto empezamos a hablar de sectas, mis alumnos adolescentes enseguida me dicen, Yados, ¿no? Amadeo Yados y tal, o yo he visto en TikTok o en Instagram y tal. Bueno, pues sí, todo eso, ¿no? Que sin hablar de sectas estrictamente, vemos una población de seguidores eh, cuya cuya pertenencia, no es pertenencia, pero cuyo seguimiento, cuya adhesión a estos personajes y a sus redes sociales tienen ellos los mismos efectos que si estuvieran en una secta. Y en cuarto lugar, como un apéndice, no hablamos de sectas tampoco, pero a mí como creyente me interesa y me preocupa especialmente y me duele, es pues esas derivas sectarias, esos comportamientos sectarios que podemos tener, que de hecho tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Y lo que se puede decir de la Iglesia Católica, se puede decir de otras confesiones religiosas, ¿no? Que en su seno, sin hablar de sectas, sí podemos hablar de grupos corrientes con comportamientos claramente sectarios y con unos daños iguales en las personas, ¿no? Daños globales en su cuerpo, en su mente, en su alma. Ujú. En todo lo que has ido diciendo de la New Age, de la nueva era, tú tienes un libro, Esoterismo, Sectas, Nueva Era, 50 preguntas y respuestas, bueno, que profundiza en todo esto que nos has estado diciendo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, lo tengo, no, yo soy el editor, está publicado por Perpetuo Socorro, por la editorial de los Amigos Redentoristas, y es un libro coral, es un libro que reúne las aportaciones de 10 personas, de 10 autores de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y que recoge lo que durante unos años estuvimos escribiendo a modo de preguntas y respuestas en el portal Aleteia. Luego después hemos seguido publicando, o sea, hay un montón de artículos más, ¿no? Después de ese libro que si no recuerdo mal es del año 2015 o 2010, 2015, por ahí, no lo sé. Y que bueno, pues responde un poco a muchas cuestiones en torno al fenómeno de las sectas y ese ámbito de influencia, ¿no? Como son pues la meditación, la autoayuda, todas estas cosas que están alrededor y que tocan mucho a esto. ¿Y qué te impulsó a ti a escribir sobre todos estos temas? Porque tienes ya varios libros, además de este. Bueno, pues la divulgación y sobre todo la formación, porque creo que es una forma de formar, valga la redundancia.
En los años 80, los que ya tenemos, vamos teniendo unos años, ¿no? Ya tenemos esa trayectoria para recordar aquello que se decía de que la información es la mejor prevención frente a las sectas, ¿no? Igual que se decía de las drogas y de tantas otras cosas. Pero a mí el paso de los años me ha hecho ver, y sobre todo en el momento histórico y cultural que estamos viviendo, que la información no es suficiente. Porque como me dicen mis propios alumnos, si es que tenemos toda la información del mundo a nuestro alcance, efectivamente, a golpe de clic en nuestro dispositivo móvil, en el bolsillo, tenemos toda la información, pero nunca hemos tenido tanta información y a la vez estamos tan con el riesgo de ser engañados, de ser explotados. ¿Por qué? Porque hace falta algo para gestionar esa información. Hace falta criterios para distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, ¿no? Y eso quizás nos falta ahora, ¿no? Formarnos y formar en todo esto. Entonces, los artículos van un poco en ese sentido, ¿no? Investigar cosas que no se conocen para sacarlas a la luz, dar a conocer el lado oculto de las sectas, dar a conocer esa trastienda, porque el escaparate ellas mismas ya se encargan de mostrarlo muy bien, pero hace falta decir, cuidado, están diciendo esto, pero también su documentación dice esto, esa documentación interna, o también las víctimas están dando una parte de la realidad que las sectas obviamente ocultan, ¿no? Hay que mostrar ese anzuelo. Te estoy hablando precisamente desde la biblioteca de las Ríes que tenemos en Zamora, más de 5.000 volúmenes. ¿Por qué es importante contar con una biblioteca así, con un archivo? Para tener todos esos datos detrás y poder decir las cosas. Entonces, para divulgar, para formar y bueno, como curiosidad te diré también que algunos de los artículos que publico se trata de síntesis así sencillas y divulgativas de informes mucho más concienzudos y densos que he tenido que hacer para distintas instancias, a veces para los tribunales, a veces para entidades de nuestra Iglesia Católica, pues informes, ¿no? Que se piden para tomar una decisión, para saber algo sobre una institución o saber cómo ayudar a una persona en un momento concreto. Pues vamos ahora a tratar otra dimensión también de este tema, pero lo vamos a hacer a través de una pregunta sorpresa que te va a lanzar Emili Pacheco, que es el director del programa Paraules de Vida Ah, en Cataluña Radio. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Como siempre, un placer asomarme al Cruzando Fronteras. A mí, en la conversación tan interesante que tienes hoy con Luis, me gustaría preguntarle, en el contexto actual en el que estamos, no sé cuál es el papel que pueden jugar las redes sociales, los gurús digitales y también el sincretismo espiritual a la hora de captar a nuevos adeptos en las sectas. Pues nada, que vaya muy bien y un abrazo para los dos. hola Emili, gracias por tu pregunta, gracias por entrometerte de esta forma tan amistosa y cercana en esta conversación, que así se convierte de algo a tres. Efectivamente las redes sociales son un elemento fundamental hoy para las sectas. Yo recuerdo que allá por el año 2002 hice un estudio sobre cómo las sectas se aprovechaban de Internet como escaparate, ¿no? Como púlpito, decía yo, con menos recursos, con menos dinero, pues llegar a mucha más gente. Claro, esos estudios, hice uno en el año 2002, otro unos años después, se quedaron totalmente obsoletos con el ritmo vertiginoso que ha tomado Internet, que han tomado las nuevas tecnologías en nuestra vida, ya no solo como un medio de comunicación, sino como un entorno vital, ¿no? Para tanta gente, porque estamos pensando en los más jóvenes, pero lo cierto es que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, o sea, y sí, las redes sociales constituyen el paraíso para las sectas, por desgracia. Porque ahí campan a sus anchas, difunden su publicidad sin ningún problema, se trabajan muy bien el lenguaje audiovisual, el lenguaje digital para llegar a la gente y sobre todo, como mencionaba antes, Instagram y TikTok fundamentalmente son las plataformas que más utilizan para llegar a la gente y llegan, ¿eh? Y llegan. Y lo saben hacer extremando ese mimetismo muchas veces con contenidos que a veces son difíciles de rastrear para saber qué grupo está detrás, qué persona está detrás. Y son capaces de llegar mucho a la gente. Y junto a esto, pensemos
que por el propio funcionamiento, por la propia dinámica de las redes, facilita mucho la búsqueda de posibles adeptos, ya que muchísima gente colgamos alegremente en nuestros perfiles cuál es nuestro estado de ánimo, dónde hemos estado, si estamos estudiando, trabajando, si estamos en el paro, las fotos de nuestras vacaciones, los problemas familiares que podamos estar viviendo. Es decir, nuestros gozos y nuestras penas van estando ahí, nuestras inquietudes, nuestras aficiones, y es muy fácil trazar el perfil de una persona por parte de una secta y ver si nos interesa o no, o ver qué señuelo podemos lanzarle para atraerlo a nosotros, ¿no? Entonces, esto está facilitando mucho la labor de los captadores. Y ahí tenemos, sin ir más lejos, bueno, lejos ya han pasado 5 años desde su liberación, pero recordemos el caso muy sonado, sobre todo en España y en Perú, de Patricia Aguilar, aquella adolescente de Elche que fue captada, seducida, adoctrinada, manipulada por un gurú desde Lima. Es decir, Lima está a 10.000 kilómetros de Elche, en el Levante español, ¿no? Y entonces, un pequeño gurú, digo pequeño porque tenía un pequeño grupúsculo de origen gnóstico en Perú, fue capaz de pillar a Patricia, que entonces tenía 16 años, en un momento de especial vulnerabilidad tras la muerte de un ser querido, muy cercano, y convencerla de que iba a llegar el fin del mundo y de que ella era una de las elegidas para ser sus esposas, para repoblar la tierra tras ese suceso apocalíptico, ¿no? Entonces, bueno, pues ella a los pocos días de cumplir 18 años se marchó a Perú, huyó de casa y un año después, un año y medio después, su padre pudo rescatarla, pero después de una y mil aventuras, ¿no? Y esto nos mostró cómo, gracias a las redes sociales, nos mostró lo que ya sospechábamos y pensábamos mucho, que ya no importa qué sectas tengamos en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, porque cualquier secta puede acceder a nosotros o nosotros podemos acceder a cualquier secta a través de la pantalla de nuestro teléfono móvil. Pues agradecemos a Emily Pacheco su presencia en el programa y esta pregunta. Y vamos a seguir hablando de las personas que entran en una secta. ¿Siempre hay vulnerabilidad previa, todo esto que nos estabas diciendo ahora, o puede haber también otros factores? Siempre hay vulnerabilidad, entendida en un sentido amplio. Es decir, claro, porque pensamos en vulnerabilidad y ya estamos enseguida discurriendo, bueno, pues un momento de crisis personal, la muerte de un ser querido, una enfermedad, haber tenido que emigrar, una situación de pobreza o exclusión social. Mm, Eso o factores más permanentes tipo baja autoestima, problemas en las relaciones, trasfondo familiar disfuncional. Bueno, pues todo eso sí, pero también es una vulnerabilidad el ser una persona especialmente generosa, el ser una persona muy espiritual que no se conforma con la superficialidad de las cosas y siempre busca trascender, el ser una persona descontenta con las injusticias, ¿no? Que se levanta cada mañana con rabia ahora, por ejemplo, porque ve cómo siguen bombardeando a personas, a hermanos nuestros en Gaza, en Ucrania y en tantos otros lugares de la tierra, ¿no? Es decir, todo esto último que estoy diciendo, que veríamos como fortalezas, son vulnerabilidades también. ¿Por qué? Porque al final tiendes a confiar, tiendes a querer hacer el bien y alguien puede aprovecharse de eso, ¿no? Alguien puede aprovecharse tanto de tus debilidades como tus fortalezas. Y unas y otras al final son vulnerabilidades porque son flancos por los que pueden entrarnos, por los que pueden hacer daño. Entonces, claro, la secta siempre va a buscar eso, ese interés que tengamos, esa debilidad, ese lo que sea, y por eso, como conclusión, yo te diría que cualquiera podemos ser víctimas de una secta, o sea, cualquiera, y lo digo en primera persona del plural, o sea, podría serlo tú, Fernando, con todo tu bagaje, tu formación, tu madurez, tu conocimiento, y yo también, que llevo 27 años investigando las sectas, ¿no? Lo digo porque he tenido ocasiones en las que digo, si no hubiera sido por esto o por lo otro, estas personas de una secta podrían haberme convencido, ¿no? Podrían haberme convencido. El verbo convencer aquí está mal utilizado. Podrían haberme engañado. Cualquiera, de verdad, cualquiera. ¿Y cómo actúan estas comunidades sectarias para retener a sus miembros? ¿Qué técnicas usan?
Bueno, pues utilizan lo que los psicólogos han conceptuado como técnicas de persuasión coercitiva o estrategias de abuso psicológico en grupo. Y eso está muy estudiado, porque a veces las sectas y sus defensores, porque cuentan con sus lobbies y con sus académicos, que dicen, bueno, todo esto es algo de los medios de comunicación sensacionalistas y de gente tipo inquisidor y caza de brujas como Luis Santamaría. Bueno, pues no, lo cierto es que los psicólogos llevan años, llevan décadas investigando esto, haciéndolo de una forma seria, solvente, basado en la evidencia. Y ya no es eso del brainwashing, el lavado de cerebro, ¿no? Que te comen el tarro, no, no, esto está muy estudiado. Se trata de técnicas que buscan someter a la persona, porque al final el fenómeno de la secta es un fenómeno de poder, de sometimiento, ¿no? No es que vayan buscando el sexo y el dinero, como a veces se dice muy alegremente, sometimiento. Para eso, en primer lugar, técnicas de aislamiento, aislar a la persona para hacerla depender solo del grupo y para evitar que haya gente cercana a su alrededor diciéndole, cuidado que te están engañando, no te das cuenta de que el adepto no tiene que darse cuenta. Entonces, lo primero, aislar a la persona. Lo segundo, controlar y manipular la información que le llega a la persona, ¿no? Y eso con las mentiras, con el cambio del lenguaje, con el sembrar la desconfianza de estos o de lo otro. No escuches a Fernando, que está todo muy, muy sesgado, muy ideologizado, no sé, todo en ese sentido, solo puedes leer, debes emplear tiempo en, bueno. En tercer lugar, las técnicas de control emocional, ¿no? Porque aquí lo emocional es fundamental. Las sectas no acceden a nosotros ni nos manipulan por la vía racional, sino que lo hacen por lo emocional, ¿no? Nos van a través del corazón. Entonces, pues al final es empezar, entrar con algo muy positivo, con ese bombardeo de amor, como dicen los psicólogos, para que te sientas enganchado afectivamente y poco a poco ir metiendo ya el chantaje emocional, las presiones, las amenazas, la humillación, el castigo. Aquí el miedo juega un papel fundamental a la hora de manipular y a la hora de retener para que no salgas. Y después vendrían las técnicas de control de la vida personal, porque al final consiste en ir poco a poco adueñándose parcela a parcela de todas las decisiones sobre tu vida, ¿no? ¿A qué dedicas el tiempo? ¿A qué dedicas el dinero? Y al final, pues, ¿qué haces con tu vida? Al final te entregas del todo por la causa y acabas siendo un esclavo, ¿no? Que ha puesto toda su capacidad de decisión, toda su voluntad en las manos de un gurú. Ese gurú sería otra de la imposición de la autoridad del gurú sería otra de las grandes estrategias, ¿no? Es decir, esa persona que lo sabe todo, lo puede todo, es quien más te quiere, ocupa la figura del padre o de la madre en tu vida, ocupa el papel de Dios, que diríamos desde un lenguaje religioso, ¿no? Al final es una forma de idolatría, es a quien te sometes, a quien sometes tu vida entera, y ese gurú te impone también esa doctrina, esa ideología que tiene que estar por encima de todo, por encima de todos, de forma fanática y de forma dualista, totalmente maniquea, es decir, lo de fuera es malo, lo de dentro es bueno, si estás dentro estás bien y te salvarás, si estás fuera te condenarás, desaparecerás. Bueno, pues todas esas serían así a grandes trazos las grandes técnicas de manipulación y retención que utilizan las sectas. Y claro, ante tanta técnica y tanto engaño, uno se pregunta si, si una persona en nuestro entorno familiar cae en una secta, en nuestro entorno familiar o laboral, ¿podemos hacer realmente algo por esa persona? ¿O es tan fuerte esa atracción que la persona queda abducida de alguna manera por la secta? Bueno, existe la libertad, esto tenemos que decirlo no solo en la teoría, sino en la práctica. Existe la libertad. Y entonces, desde esa convicción, tenemos que replantearnos lo que a lo mejor nuestro sentido común nos diría, o a lo mejor la visceralidad y la urgencia del momento. Me doy cuenta de que este familiar o este amigo está siendo captado por una secta o ya está captado, porque a lo mejor ese proceso ha sido muy sutil. eh, pero ha sido proceso, aunque nos hayamos enterado tarde, porque la propia secta sí lo busca. Entonces, lo primero que hay que hacer es no decirle que está en una secta. Eso es lo último. No se puede decir, es que estás en una secta, no te das cuenta de que te han engañado, te están manipulando. Eso no se puede decir. Y yo diría, antes de ese punto uno está el punto cero, que es, como he dicho, que somos libres, lo que tenemos que buscar no es sacar a esa persona de la secta. O sea, lo miro desde encima o desde fuera, yo me doy cuenta de eso que esa persona no percibe y entonces voy a sacar a esa persona. Eso no funciona tampoco.
O sea, el objetivo tiene que ser no liberar a la persona, sino que la propia persona pueda decidir en libertad, pueda liberarse. Y esto es lo complicado y lo doloroso muchas veces para esas familias que acuden a diario. Acuden a diario por culpa de personas como tú, Fernando, que me entrevistáis. Sacáis luego esta entrevista y la gente lo ve y pide ayuda. Pero te digo que es un goteo diario. Desde que he salido recientemente en varios podcasts, es la locura de gente pidiendo ayuda. Entonces yo lo primero que les digo, no podéis pretender sacar a vuestro hijo, a tu mujer, a la abuela de la secta. No, no podéis pretenderlo. Vamos a empezar una labor paciente, larga, de asedio, de asedio, de dar vueltas como aquellos hebreos en torno a las murallas de Jericó, a dar vueltas. Y dar vueltas, ¿en qué consiste? En mucha paciencia, claro, saber que puede ser algo muy largo, muy costoso, mucha comunicación, porque la secta, lo que decía antes, ¿no? Decía, lo primero que va a hacer son ejercer esas técnicas de aislamiento, aislar a la persona. Entonces, como la secta quiere aislar, nosotros lo que vamos a hacer, la familia, es mantener los vínculos que haya y multiplicarlos. Y si hay una conversación telefónica de vez en cuando, pues que sea con la mayor simpatía, mordernos la lengua cuando nos darían ganas de decirle, pero no te das cuenta. Eh, entonces eso, la comunicación, el cariño, redoblar el cariño, mostrarlo sin ser pesados, ¿no? Pero que le quede claro en algún rincón de su cabeza, ¿no? Pero en algún rincón de su corazón, que le quede claro a esa persona que aquí estamos nosotros, que te queremos incondicionalmente, que nos guste o no nos guste donde estés, estamos contigo y vamos a estar siempre contigo. ¿Por qué? Porque el momento en el que haya una duda, en el momento en el que bajen un poco toda esa dosis de enamoramiento que está viviendo, ¿no? En ese grupo, en el momento en el que haya grietas en esa campana que lo ha abducido, pues que bueno, que pueda replantearse, es que hay vida fuera de aquí, es que hay cariño, hay familia, hay amistad fuera de este grupo que me ha querido imponer que solo hay familia, solo hay amistad y solo hay cosas buenas aquí dentro, ¿no? Entonces, es costoso, a veces es labor de meses y a veces de años. Conozco a familias que llevan años esperando pasivamente porque a veces no les ha quedado más remedio porque el adepto ha roto del todo las amarras con su familia o con un cierto papel activo en esa paciente espera de decirle aquí estamos, a lo mejor de verlo una vez al año o lo que sea y bueno, pues estar ahí. Sí, porque entonces una intervención rápida lo que puede hacer es bloquear un poco el proceso de salida, ¿no? Efectivamente, una intervención en los años 70, 80, había algo que se llamaba la desprogramación, algo terrible, ¿no? A veces todavía algún periodista lo utiliza, digo, por favor, quitad esa palabra, porque la desprogramación consistía en secuestrar a la persona, secuestrarla, vamos, en resumen, era, bueno, pues aprovechar un fin de semana que venía, un cumpleaños, un lo que fuera, para pues, decir, vamos a una casa rural, allí con un psicólogo, te vamos a atar a una silla si hace falta y vas a escuchar al psicólogo lo que te va a decir, a un exadepto de la misma secta en la que estás tú, para, bueno, tener un tratamiento de choque y que abandones la secta. Bueno, eso primero es ilegal, segundo es inmoral, tercero va a ser contraproducente, como tú bien dices, porque claro, si el nivel es adecuado, el nivel de manipulación y de anulación de la voluntad, pues a esa persona se le va a reafirmar en qué mala es mi familia y qué buena es la secta, ¿no? Qué malo es el mundo, detrás de mi familia está el demonio o están las fuerzas oscuras o los brujos negros, ¿no? La idea que tenga cada secta, ¿no? Y es que además, como en la secta me han dicho, tu familia te va a rechazar, tu familia va a decir tal, es como la profecía autocumplida. Entonces tenemos que evitar eso a toda costa. Luis, tú has acompañado a personas que han salido de las sectas. ¿Qué heridas profundas dejan estos grupos? Pues dejan un trauma grande porque a poco que haya sido el tiempo pasado en la secta y por poco nivel de manipulación que haya habido, queda siempre esa vergüenza, ¿no? Esa vergüenza
de que qué va a pensar la gente de mí, que me he dejado engañar, porque yo ahí me metí porque quise, porque a mí me interesaba no sé qué, ¿no? Entonces, pues como la víctima de cualquier estafa que se siente como al que van a etiquetar de tonto, ¿no? Bueno, taradito, No, no, bueno, pues eso lo primero. Sobre todo el haberse sentido engañado en algo tan importante, porque cuando has dado la vida por esto, pues al final es la espiritualidad, el sentido de la vida, te han dañado en esto y entonces pues es difícil que vuelvas a confiar, ¿no? Queda ese estrés postraumático que hay que tratar, el tiempo que se ha perdido, el dinero también, si la gente ha dejado su dinero, las relaciones que se han roto, el daño que uno ha hecho a su familia, bueno, porque has cortado con ellos, palabras que has dicho, de las que ahora te arrepientes. Bueno, se suman muchas cosas, ¿no? Luego, también durante tu estancia en la secta, no, o sea, no solo tú fuiste captado, sino que has captado a otras personas, ¿no? Entonces tú a lo mejor ya tienes la suerte de haberte liberado, pero hay gente a la que metiste y ahora tienes ese remordimiento de conciencia porque por culpa tuya están ahí. Tú contribuiste a ese engaño, a esa captación y a esa manipulación, ¿no? Esas son cosas que se van sumando y bueno, pues ahí está. Aparte de que, claro, sales y has perdido destrezas sociales porque solo te has relacionado con gente de la secta o, o has hecho de todas tus relaciones, interacciones con los demás medios para captar y manipular, para engañar. Bueno, todo eso tienes que rehacerlo. Has perdido a lo mejor tiempo de estudios, oportunidades laborales, eh, te has ido a otro lugar y te cuesta volver a donde son tus raíces. Bueno, son un montón de cosas a las que hay que sumar, pensemos, las personas que han nacido dentro de la secta, lo que se llaman los adeptos de segunda generación. ¿Por qué? Porque una vez que sales, no es que normalmente la terapia y el trabajo con las personas que salen de una secta es recuperar tu vida anterior, volver a tu yo anterior, ¿no? El que ha sido suplantado, tapado, ¿no? Ocultado por la secta. Claro, cuando no hay un yo anterior, cuando tú has nacido dentro de la secta, tienes que aprender a socializarte, ¿no? Tienes que aprender a vivir y a decidir por ti mismo y a ser libre, que es durísimo, ¿no? Entonces es la tarea de toda una vida y por más que se mejore, por más que haya una terapia buena, con buenos profesionales, con un buen acompañamiento familiar, hay cosas pues que quedan para toda la vida. Hay cosas que no se pueden solucionar del todo y con las que pues, la persona tendrá que vivir, pues como pasa con quien ha sido víctima de una violación o de un abuso sexual, ¿no? Al final este es otro tipo de abuso, un abuso psicológico, pero que ha tocado y ha dañado el núcleo más interior de la persona. Y Luis, ¿cómo distinguir una comunidad religiosa exigente pero sana de un grupo tóxico o manipulador? Bueno, pues en primer lugar habría que coger ese listado de estrategias de persuasión coercitiva y mirarlo detenidamente. Yo cuando trabajo el tema de las sectas con mis alumnos y se lo doy en papel, ¿no? Esto no está en internet, no. Se lo doy en papel, un resumen de las técnicas de persuasión coercitiva y les digo, esto sirve como test de salud de los grupos a los que pertenezcan, ya sean grupos religiosos, culturales, deportivos, lo que sea, ¿no? Y es interesante las reacciones de los alumnos porque a veces empiezan a ver cosas que coinciden. Claro, hay que verlo en su conjunto, no cada cosa aislada, porque si no, pues, nos echaríamos las manos a la cabeza si miráramos a una comunidad de vida contemplativa, por ejemplo, ¿no? Las que tengan un régimen de clausura muy estricto, las órdenes monásticas clásicas con ese régimen tan fuerte, ¿no? Tan austero, tan radical. Entonces, claro, ¿cómo distinguir? ¿No? La clave es lo que dices tú, ¿cómo distinguir? Por ejemplo, en un ámbito religioso, la radicalidad del radicalismo. ¿Cómo distinguir? ¿No? Pues en primer lugar, en la libertad. En la libertad. Que claro, dices, va, eso es muy difuso, ¿no? No, pero eso se concreta mucho, ¿no? Es decir, si se atiende a la libertad de la persona o no, que eso a veces se ve en las prisas para el discernimiento vocacional, eso se ve a veces en el ocultar alrededor lo que se está haciendo, eso se ve, es decir, cuando una persona entra
entra en la forma más dura de vida religiosa, ya sea el cristianismo, en cualquier otra religión, ¿no? Pensemos en eso, la vida contemplativa que habíamos dicho, en el ascetismo. Antes de entrar, tú sabes a lo que te vas a sujetar, las normas, los plazos, las condiciones, los requisitos, porque si no lo sabes, si se te oculta algo, si se te presenta algo muy maravilloso aparentemente, pero después va a haber otra cosa, ahí hay engaño, ¿no? Entonces eso sería fundamental, porque no hay libertad, ¿no? Es decir, si yo voy a entrar en un sitio en el que sé que en toda la cuaresma no voy a hablar por teléfono, tengo que saberlo antes, ¿no? Pero como en cualquier cosa de la vida. Entonces, la libertad sería algo fundamental. El poner a la persona en el centro. En el ámbito religioso espiritual, que es por donde me has preguntado, el poner a Dios en su sitio y no sustituirlo por el grupo, por la institución, por el superior, es decir, eso está ahí. Eh, yo creo que nos falta muchas veces, en la Iglesia Católica, nos falta muchas veces el aprovechar la sabiduría del pasado, lo que hemos recibido por tradición y lo que tenemos en las grandes reglas monásticas y de la vida consagrada, ¿no? Tenemos a San Agustín, tenemos San Antonio Abad, tenemos la regla de San Benito. Todo esto, también pues San Francisco de Asís, todo lo que dejaron escrito los grandes fundadores para aplicar, ¿no? Y para poner a esa persona y su relación con Dios en el centro. La sacralidad de la conciencia y de las decisiones tomadas en conciencia. Bueno, una serie de cosas que están ahí y sobre todo tener en el centro el Evangelio, ¿eh? Porque el Evangelio y la referencia comunitaria grande que es la propia Iglesia. Porque cuando desde un grupo se empieza con sentirse diferentes o mejores dentro de la Iglesia, ocultar a los superiores, y me refiero a ocultar a los obispos también en virtud a veces de la autonomía, de las comunidades, una legítima autonomía, claro, ocultarles algo, decir que no nos van a entender, ese sentimiento elitista que al final es un pensamiento gnóstico, ¿no? De creernos los conocedores y los depositarios de algo especial, todo eso degenera muy pronto si no nace ya viciado desde el principio. Porque ¿qué va a hacer? Va a llevar a la imposición sobre las personas. Es es muy fácil dar el paso del abuso en el ámbito espiritual, es muy fácil. Entonces hay que poner muchas cortapisas, hay que atenerse mucho a las normas y yo aquí siempre digo que el Código de Derecho Canónico es algo fundamental en nuestra Iglesia también para defender los derechos de los que están más abajo, si pensamos en términos, ¿no? de superiores y súbditos, que no son las categorías de Iglesia, pero que al final en una organización humana tenemos que tenerlas en cuenta para evitar que el de arriba sea, quien se ponga arriba, que ahí está, ahí empieza el error, claro, porque en la Iglesia nadie tendría que ponerse por arriba, sino por debajo, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, como dice Jesús, ¿no? Bueno, pues para evitar esos abusos, para evitar esa manipulación, porque es una tentación constante, ¿no? Y aquí ya no hablamos de ordenados y no ordenados, porque esa mentalidad autoritaria, llamémosla clericalista o no, puede estar en todos, ¿no? Todo el que se siente especial, llamado, depositario de un carisma, de un don especial del Espíritu Santo, pues puede estar la mejor intención, puede estar el mejor propósito y una verdadera convicción de fe, pero puede llevar, según sea la personalidad del sujeto y el ambiente que se encuentra alrededor, a lo peor. Vamos a hablar también de respuestas pastorales desde la Iglesia. ¿Cómo puede la Iglesia acompañar pastoralmente a quienes han pasado por una experiencia sectaria? Bueno, pues en primer lugar, teniendo la sensibilidad suficiente para no meter la pata en el primer momento, ¿no? Es decir, a veces es la simple mirada, sin decir una palabra, la que al exadepto, a quien ha salido de una secta o a la familia que tiene a alguien en una secta y va a pedir ayuda, bueno, pues a veces la misma mirada y la acogida, ¿no? Entonces tiene que haber sensibilidad, escucha, una escucha activa y comprensión. Y comprensión, y no empezar a juzgar, claro, es que si hubierais tenido una vida cristiana y una práctica religiosa no habría pasado esto. Claro, es que sí. Bueno, vamos a dejar a un lado los prejuicios y vamos a recibir a una persona que sufre, a una familia que sufre, con la mayor empatía y la mayor escucha, ¿no? El obispo español Ramón Busarrais
dimisionario desde hace mucho tiempo, ¿no? En el norte de África. Cuando estaba de obispo en Málaga, en el año 1982, publicó una carta pastoral preciosa titulada Nadie me sirve de guía. Y contaba en 1982, el año que yo nací, cómo había recibido a familias que le iban a plantear problemas relacionados con sectas, cuando aquí casi nadie hablaba de sectas. Bueno, sí se hablaba de sectas ya, por supuesto. En el año 78 había sido el gran suicidio colectivo de Guyana, ¿no? Del Templo del Pueblo, del reverendo Jim Jones, casi 1000 muertos. Pero al final era un fenómeno, pues, que estaba ahí, ¿no? Pero claro, cuando empiezan a llegar a la iglesia personas pidiendo ayuda, don Ramón Musarrais, con el mayor cariño, con la mayor caridad pastoral, dice, aquí hay un problema y tenemos que responder, ¿no? Tenemos que responder. Entonces, ya esa sensibilidad de decir, esto existe, esto está ahí y nos está interpelando, eso es fundamental. Es que lo repito, en 1982 hasta el 89 no sacó algo el Congreso de los Diputados de España, hasta el 84 no lo hizo el Parlamento Europeo. Es decir, estamos hablando de un adelantarse leyendo esto como un signo de los tiempos. Entonces, esa escucha, esa empatía y ayudar de forma concreta. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas no ayudan en esto. Solo hay una administración pública en toda España, por ejemplo, y en muchos países no la hay, pero en otros sí. Pero en España solo el Ayuntamiento de Marbella, que al final es una ciudad del sur de España, tiene un psicólogo contratado durante unas horas para atender a víctimas de sectas. O sea, esto es a todas luces insuficiente para una realidad que calculamos que hay 400.000 españoles metidos en sectas, cerca de un 1% de la población. Y mis cálculos de algunos países hermanos nuestros de América Latina son de un porcentaje mayor de la población. Entonces estamos hablando de un problema no solo muy intenso para quien lo sufre en propias carnes, sino muy extenso. Entonces la Iglesia tiene que estar ahí para ayudar, tiene que implementar servicios o aprovechar los que ya hay, como los centros de orientación familiar, como las oficinas de escucha, las oficinas de atención a víctimas a nivel diocesano, a nivel congregacional, a nivel parroquial. Hay que formar, y nosotros desde las Rías estamos intentando, nos estamos ofreciendo para formar, para que haya una mínima sensibilidad para que se pueda dar una ayuda concreta, orientar, porque a veces habrá que orientar y decirle a la persona, es que además de todo lo que necesitas de acompañamiento y orientación, tienes que ir a la policía, o tienes que ir a un abogado, o tienes que ir a un psicólogo especialista en esto, necesitas tal tipo de terapia, ¿no? Bueno, pues ahí tiene que estar la Iglesia como madre y maestra, como experta en humanidad, para decir una palabra, porque el problema de las sectas por parte de la Iglesia estuvo muy presente, sobre todo en los años 70, 80, en los 90 fue bajando un poco, pero un poco como reflejo también de la preocupación y alarma social, ¿no? Y entonces ahora está como muy relegado. De hecho, fue muy curioso que en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización del año 2012, si no recuerdo mal, sí, 2012, de los 10 u 11 padres sinodales que hablaron, que mencionaron el tema de las sectas durante la celebración del sínodo, solo uno era de América Latina y el resto, los otros 9 o 10, eran de África. Es decir, ahora es la Iglesia en África la que es muy consciente del problema de las sectas, y en otros lugares no es porque no haya sectas, no es porque los obispos pasen del tema, sino que a lo mejor hay otras urgencias, otros problemas más acuciantes, pero las sectas siguen estando ahí. Entonces tenemos que estar para ayudar, acoger y dar una ayuda concreta, ¿no? Vale, las administraciones públicas no hacen nada, no sé si porque no pueden, porque no quieren, pero nosotros tenemos que estar ahí porque además yo creo que tenemos mucho que aportar desde una vivencia sana de la espiritualidad, desde una vivencia sana de la religión. Eso nos sirve primero para purificarnos nosotros de cualquier rasgo sectario, que a veces bien nos hace falta, y para ayudar, ¿no? a que la persona pueda salir de esos hoyos en los que se han metido o a las que le han tirado y bueno, y trabajar desde ahí. ¿Y qué recursos recomendarías para formar comunidades más críticas, fuertes y prevenidas ante estos fenómenos de las sectas? Bueno, pues nuestras comunidades lo que tienen que hacer, yo lo digo siempre, cuando el magisterio de la Iglesia ha hablado sobre sectas, que ha hablado mucho, sin ir más lejos, Juan Pablo II, como fue papa tantos años, ¿no? Juan Pablo II habló o escribió sobre sectas en más de 50 ocasiones, ¿eh? Luego Benedicto XVI lo mismo, menos, claro, menos tiempo, el Papa Francisco también, y bueno, no digamos
el Consejo Episcopal Latinoamericano, conferencias episcopales de todo el mundo. Y siempre ha sido muy curioso que se ha dicho, vale, las sectas más que un problema son un desafío pastoral para nuestra iglesia, que nos interpelan y nos dicen qué estamos haciendo mal o qué cosas que tendríamos que hacer no hacemos, de forma que la gente sea más vulnerable a las sectas. Ahí hay una responsabilidad nuestra, como iglesia, y sobre todo en los países en los que la iglesia lleva siendo tanto tiempo referencia social, cultural. Oye, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya Juan Pablo II lo articuló muy bien. La respuesta tiene que ser vivir como tenemos que vivir, es decir, la formación, la oración, la vida litúrgica, la fraternidad, todas estas cosas que él luego resumió con ese concepto de la nueva evangelización y que yo veo después reflejado con el paso de los años en la llamada que nos hacía Francisco a la conversión pastoral. No solo esa conversión personal a la que estamos llamados toda persona, ¿no? Todo creyente, sino la conversión pastoral de nuestras estructuras, de nuestras formas de hacer, de nuestra evangelización, nuestra apertura. Es decir, tenemos que ser eso, comunidades abiertas, comunidades que busquen el bien de la persona, iglesia en salida que no espera que vengan aquí, hospital de campaña, todas estas cosas que a veces se han utilizado como clichés, como lemas muy bonitos, para presumir por parte de unos o para atacar al Papa por parte de otros, es que son las claves fundamentales. No tenemos que hacer nada especial, no tenemos que hacer juegos malabares para responder a las sectas, sino cumplir la voluntad de Dios, ser imitadores de Jesús, ¿no? Ser acogedores de las personas con sus problemas, con sus dificultades, con sus vulnerabilidades. Tenemos que estar ahí, ¿no? Yo siempre cuando acabo mis charlas, sea en el ámbito que sea, digo, ¿qué podemos hacer cada uno para responder al desafío de las sectas? Pues poner nuestra contribución, nuestro granito de arena, estemos donde estemos familiarmente, profesionalmente, tengamos la edad que tengamos o el papel más o menos relevante a nivel social que tengamos, contribuir a hacer un mundo mejor, que significa hacer un mundo en el que cada vez haya menos gente que necesite meterse en una secta para refugiarse de la que está cayendo. Que es muy fuerte decir eso, que hay gente que necesita meterse en una secta. Porque hay tanta falta de cariño, tanta falta de identidad, tanta falta de contacto humano a veces, ¿no? Tanta falta de refugio en los momentos de dolor, de sufrimiento, pues ahí la Iglesia ha sido siempre pionera en esto y tenemos que seguir siéndolo, ¿no? En cada momento y cada ocasión de necesidad, de pobreza, de cualquier tipo que esté viviendo la persona o que estén viviendo los grupos humanos. Bueno, nos has pintado este panorama complejo con mucha claridad, pero al mismo tiempo nos has dado signos de esperanza. ¿Conoces tú personalmente casos de verdadera reconstrucción espiritual de personas tras el paso por una secta y que han salido de ella? Sí, sí, sí. La verdad es que yo confío en que más casos de los que conozco hayan terminado bien, porque entiendo también bueno, que la gente que sufre esto tan de cerca no va a estar luego después volviendo a escribirte o a llamarte para darte las gracias, ni es necesario. Lo importante es cuando uno ayuda, orienta un poco y esto sirve para que no hoy, pero quizás tampoco mañana, sino pasado mañana pueda haber una vuelta, ¿no? De la persona a la normalidad, puede haber una recuperación, puede haber una redención, ¿no? Entonces, sí, hay casos, ¿no? Me llegan casos de familias a las que encuentras años después y te dicen cómo esa persona volvió a casa, cómo esa persona se ha recuperado o se está recuperando, y en todas las facetas de la vida. Porque hace falta muchos niveles y uno de ellos es el espiritual. A lo mejor hemos hablado mucho de lo psicológico aquí, pero es cierto que las personas que están en una secta salen muy dañadas, y esto no lo destaqué suficientemente antes, en el ámbito espiritual, ¿no? En su relación con Dios. Y un gran porcentaje de los exadeptos de sectas de tipo más religioso eh, salen, yo lo digo, salen ateos o agnósticos perdidos. Y hay que entenderlo. Esto es como esa mujer violada o abusada
que es incapaz de que se le acerque ningún hombre. Y dice, bueno, ¿qué culpa tienen los demás hombres? Bueno, pero es que a ella la ha violado o ha abusado de ella un hombre. Entonces siente una repulsión visceral a todo macho que se le acerque, ¿no? Pues esto pasa con quien ha sido, yo conozco muchísimos casos, ¿no? De gente que ha estado en los Testigos de Jehová, en los mormones, en estas sectas religiosas, además de origen cristiano, y claro, cuando salen a oír hablar de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, para ellos inconscientemente es algo que les recuerda, que les abre las heridas de tanto sufrimiento, tanta manipulación, tanta mentira, tanto abuso. Entonces no pueden, no pueden reconstruirse en ese sentido espiritual. Bueno, pues hay casos en los que sí, hay casos en los que incluso me he encontrado con casos en los que tras haber acabado, tras haberles sido dada el alta, digámoslo así, por parte del psicólogo, el propio psicólogo le dice a la persona, tú eres alguien con un sentido espiritual de las cosas y necesitas seguir trabajando esto. ¿Por qué? Porque si no va a haber un hueco, que yo no he trabajado porque soy psicólogo, que no trato estos temas, eh, y vas a estar ahí para ser posiblemente captado por otra secta. Y de hecho conozco casos también, ¿no?, de gente que después de haber estado en una secta y haber tenido tratamiento, buen tratamiento psicológico, ha caído en otra secta. Entonces, ¿por qué? Porque ha quedado siempre ese vacío, ese hueco. Bueno, pues ahí la espiritualidad es muy importante. Y claro que es posible la esperanza. No solo se puede salir de una secta, que a veces ha dicho, es que es muy difícil salir de una secta. Claro que es difícil, pero no es imposible. Y de hecho, muchísima gente sale de las sectas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego hay que reconstruirse y sí, es posible recuperarlo y es posible, pues como decía antes, para lo otro también, ¿no? Con paciencia, con tiempo, con cariño y aquí también con oración, ¿no? Es decir, Dios también actúa en los corazones y tenemos que confiar en esa acción y poniendo de nuestra parte los que estamos a su alrededor y a su servicio para ayudar. ¿Y qué palabras finales les dirigirías, Luis, a quienes sienten que están perdiendo el rumbo por culpa de un grupo espiritual que los confunde o que los controla? A ver si alguien nos está viendo, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo les diría que si no pertenecían antes a ese grupo, pues que hagan el ejercicio de mirar atrás y de mirar atrás y comparar, ¿no? Cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora, pero objetivamente, ¿no? Con horarios, con personas con las que se relaciona uno, escribir eso, por ejemplo, ¿no? Porque si no, claro, o sea, uno piensa, yo antes mi vida no valía para nada y ahora estoy bien, yo antes estaba en el fango del mundo y ahora estoy casi en el paraíso, yo antes no. Vamos a salir de esos lugares comunes, de eso que estoy escuchando, leyendo todos los días y voy a ver objetivamente quién era yo antes y quién soy yo ahora. Y ver si ese cambio ha sido consciente, si ha sido voluntariamente asumido, si yo he ido dando esos pasos eh, asintiendo a cada uno, ¿no? Porque yo sí me he llevado, me he dejado llevar por Dios, sí, pero vale, él es el protagonista, el espíritu, lo que quieras, pero yo he estado haciendo todo esto, estoy satisfecho con todo esto, me está haciendo más persona, más libre, más ser yo, o me ha despersonalizado, o me ha sacado de mí. Bueno, pues habría que ver todo eso, ¿no? Es más difícil cuando alguien ya ha nacido dentro de ese grupo, como decíamos antes, y en uno u otro caso a lo mejor sería interesante hablar con alguien de fuera, hablar con alguien de fuera eh, que esté en el ámbito de la espiritualidad, pero que no pertenezca a mi grupo para contrastar y tener en cuenta sus palabras, sus ideas y reflexionarlas y que estén ahí, ¿no? Y sin miedo, porque si yo tengo miedo, malo. Sin miedo, es decir, si yo estoy en el lugar correcto, si estoy siendo fiel a mí mismo, a mi proyecto de vida, fiel a la voluntad de Dios, llamémoslo como queramos, desde un ámbito más o menos creyente, desde la cosmovisión en la que esté cada uno, pues todo eso reafirmará, ¿no? O pondrá en duda o pondrá en crítica lo que yo hago, lo que yo vivo, pero para tener un desenlace feliz. Porque si no, a lo mejor es que está la pieza del dominó así medio cayendo y en cuanto caiga va a tirar todos los demás porque no está todo firme, no está todo asentado sobre roca, ¿no? Entonces, la duda siempre es buena, la duda siempre es buena. No buscar la duda porque sí, sino la duda, la crítica, para
para acrisolar, ¿no?, esa experiencia que estoy viviendo, para ver si verdaderamente es espiritual o estoy siendo víctima de un engaño, de una manipulación. Pues muchísimas gracias, Luis, por este rato de conversación, por tu disponibilidad, por habernos puesto delante del tapete esta realidad tan fuerte de las sectas hoy, sus desafíos, las heridas y al mismo tiempo pues con una mirada esperanzadora, que eso creo que también puede ayudarnos. Ese énfasis que has hecho en la formación, en la libertad. Bueno, pues espero que nos sigamos viendo y que te vaya muy bien en toda esta labor que estás realizando, ayudando a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, y gracias por tu complicidad y tu ayuda, pues prestándome este tiempo y esta plataforma, pues para llegar a más gente y poder ayudar. Así que gracias de verdad. Si te ha resultado interesante este diálogo con Luis Santamaría del Río sobre las sectas, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y sobre todo que sigamos profundizando en este tema y en todas las consecuencias que puede llevar a cabo. Muchas gracias.